tenemos niveles de transparencia como en ninguna otra parte y aún Wow. así tenemos bastante corrupción, gente cuyo negocio es la corrupción. Se ha vuelto mucho más peligroso ser candidato a cualquier, a cualquier posición en Ecuador. O sea, sí es algo que quisiera hacer en el futuro, am, porque creo que nos ha faltado una visión de desarrollo urbano. Porque creo que lo que hacemos en Ecuador es trasladar la política nacional a las políticas municipales, pero la política nacional es muy teórica, ¿no? Hablamos mucho de si el Estado debería ser, si el sector privado debería ser, si eres de derecha o izquierda, y la política municipal es mucho más cómo podemos mejorar la calidad de vida de los quiteños, en este caso. Cuáles son las opciones de políticas públicas que nos puede devolver tiempo, que nos puede hacer bajar costos, que nos puede dar más parques, más áreas verdes. Y esos son los temas que para mí son mucho más interesantes. Ok, y como dices tú, medio que queda como ruido de fondo estas conversaciones, ¿no? Porque estructuralmente las cosas no están bien. O sea, necesitamos un cambio de fondo para que justamente las entidades del gobierno, las alcaldías puedan en serio hacer cambios, ¿no? Sí, y no hemos tenido una alcaldía durante muchos años que ha tenido un enfoque en políticas públicas. Comprendo. Y ahora algo que me da, a pesar de que yo no voté por el alcalde actual, tiene en su equipo gente que sí sabe de políticas públicas. Ahora la pregunta siempre en la política ecuatoriana es con cuánta corrupción viene cualquier administración y si se van a enfocar en políticas públicas o si se va a enfocar en repartir contratos. Eso es una pregunta para cualquier gobierno en cualquier municipio o cualquier nivel de Ecuador y ojalá que haya un enfoque en políticas públicas. Ese puede ser un uso muy inteligente, muy interesante de la inteligencia artificial, tu índice de corrupción a futuro. Tal vez alguna herramienta que nos diga eso. Sí, pero la verdad es que en Ecuador tenemos niveles de transparencia como en ninguna otra parte y aún Wow. así tenemos bastante corrupción. Por ejemplo, el hecho de que tú puedes revisar la contribución tributaria de cualquier persona con simplemente tener su cédula es algo que no existe en Canadá, no existe en Estados Unidos, no existe en Europa, de lo que sé. El hecho de que tú puedes entrar en la superintendencia de compañías y ver el gasto línea por línea de cada empresa es un nivel de transparencia que simplemente no existe en el mundo. El hecho de que hay muchos requisitos para sacar tu RUP, que es lo que necesitas para poder ser proveedor del Estado, el hecho de que la contratación pública es abierta y luego puedes entrar y revisar las propuestas. A pesar de tener ese nivel de transparencia, todavía tenemos corrupción. Y eso significa que el problema va mucho más allá que simplemente tener herramientas. Y la otra cosa que se me ocurre a mí es que, digamos que tú entras en el gobierno con buenas intenciones y alguien te ofrece un soborno, una coima, y tú decides si vas a aceptar o no. Eso es una situación. Luego tienes la situación de la gente cuyo negocio es la corrupción. O sea, son estructuras con miles de personas cuyo oficio principal es repartir contratos. Y a través de esta repartición de contratos, ellos reciben beneficios. Entonces, es una maquinaria que existe. Entonces, a veces tendemos a pensar que la corrupción viene de un fallo moral de ciertas personas, una tentación, cuando en verdad son estructuras que se sostienen con el tiempo y que se dedican al negocio de la corrupción. Entonces, por eso digo que va mucho más allá de tener herramientas, incluso transparencia. Hay que desarmar y desmantelar las estructuras de corrupción que existen. Completamente de acuerdo. La gente tiende a pensar que es cuestión justo de un dilema moral de un ser humano, cuando no lo es, ¿no? Es mucho Exacto. más complejo.